Good morning. This is our last online session of the course, and this topic is about present perfect. Entonces, esta es la última sesión en línea del curso. Este tema es acerca del presente perfecto. So for these activities, it's very important that you study, okay? Because there are many grammar topics that are quite important and that are certainly not easy. ¿Listo? Es muy importante que para esta sesión ustedes, para estas actividades estudien, que hay muchos temas que se explican y no son muy fáciles que digamos, o sea, se necesitan cuidado. Entonces, voy a tratar de hacer esto conciso, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes estudien, ¿sí? Esto es como una breve explicación de lo que hay allí, ¿sí? Una manera como para explicarlo, y espero que les sirva. So, let's cut the chase. Vamos al grano. So, present perfect. An activity that started in the past and has a result in the present. Entonces, el presente perfecto es básicamente una actividad que comienza en el pasado y tiene un resultado en el ahora, en el presente. ¿Sí? Eso es más o menos el concepto del presente perfecto, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo he vivido, ¿sí? En español equivaldría a decir el he vivido, he comido, he leído, he encontrado, ¿sí? Eso es lo que equivaldría en español. Entonces, por ejemplo, yo digo he vivido en Manizales por 30 años. Entonces, I have lived in Manizales for 30 years. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Eso empezó hace 30 años y aún continúa, porque sigo viviendo en Manizales. ¿Listo? Entonces, la acción empezó en el pasado, pero se extiende al futuro. Entonces, al presente, perdón. Entonces, ese es el mejor ejemplo de el presente perfecto. I have lived in Manizales. Okay? So as you can see, we have the pronouns I, you, we, they. ¿Sí? What do you need to form it? ¿Qué necesita para formarlo? Have más el participio en pasado del verbo, ¿cierto? Como les digo, el participio sería lo que conocemos en español como hado, ¿cierto? Ido, ¿no? Entonces, un ejemplo sería I have painted the bedroom. Entonces, paint sería el verbo pintar, paint, como es un verbo regular, le agrego ed, ¿sí? Le agrego ed, painted, me queda, ¿no? Todos los verbos regulares, o sea, los que solo les tengo que añadir ed y no cambia nada más, el pasado del verbo regular es este y el participio es el mismo, painted. ¿Ok? So, empecé la acción de pintar la habitación en el pasado, ¿sí? Y ahora tengo un resultado, ¿cierto? Hasta ahora está pintada, ¿sí? La he pintado, I have painted the room. Se terminó, listo. En el ahora se puede ver el resultado. Ok, entonces, por el otro lado, she, he, it con has, listo. She has, he has, it has. Listo, entonces, si fuera ella, she has painted the bedroom.
en el ejemplo de Manizales. I have lived in Manizales for 30 years. She has lived in Manizales. ¿Listo? Muy bien. What is the difference with the simple past? ¿Cuál es la diferencia con el pasado simple? The activity finished. ¿Cierto? La actividad terminó completamente, o sea, ya se acabó. ¿Sí? Es un punto en el pasado y se ha terminado. Entonces, un ejemplo. I painted the bedroom yesterday. Pinté la habitación ayer. Punto. Listo, se acabó. I did it yesterday. Lo hice ayer y se acabó. Listo. To clear things up. Para clarificar las cosas. To clear things up. Clear things up. Aquí hay una línea de tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? Pintamos la habitación. Entonces, pasado simple. Un punto en el pasado. I started at 10 a.m. Empecé a las 10. ¿Listo? I finished at 12 p.m. ¿Listo? Empecé a pintar la habitación a las 10, terminé a las 12. What is the result? En el ahora. ¿Cuál es el resultado en el ahora? Que ya he terminado. I have painted the room. He pintado la habitación. ¿Listo? La he pintado. Entonces, el presente perfecto se usa. Una acción en pasado que empezó en el pasado y que tiene un resultado en el presente. O una acción, como en el ejemplo de Manizales, que empezó en el pasado y continúa en el ahora, continúa en el presente. Como decir, I have lived in Manizales for 30 years, y digo esto, he vivido 30 años en Manizales, pero aún en el ahora sigo viviendo en Manizales. ¿Listo? Ejemplo, otro ejemplo, I have studied English for 10 years. Y todavía, hasta ahora he estudiado inglés por 10 años y lo sigo haciendo. I have studied English for 10 years. La acción no se terminó, ¿cierto? Okidoki. También, ¿para qué se usa el presente perfecto? Para hablar de un evento reciente, a recent event. Algo que acaba de pasar. Ejemplo, I've es I have, listo, aquí tienen la contracción. I've lost my keys. I've lost my keys. Pucha, se me perdieron las llaves. I've lost my keys. Eso es algo reciente, listo. He botado las llaves, listo, las perdí. El verbo sería lose, lose. El pasado es lost y el participio del verbo es lost. Es muy común que el participio del verbo sea igual al pasado, con algunas excepciones, ¿no? Aquí, she's bought a new pet, ¿sí? Ha comprado. Bought es del verbo comprar, buy. El pasado es bought y el participio es bought. So she's bought a new pet. De ahí tienen en el material de estudio unas listas con estas conjugaciones. I've burned my finger. Pues pucha, me quemé, ¿sí? Me quemé, me he quemado. I've burnt my finger. ¿Listo? Eso es algo que pasó recientemente. ¿Listo? Recientemente. Contracciones del verbo have para formar el participio. En presente, en positivas. Oraciones positivas. Aquí me queda I've, you've, we've, they've. Y para la tercera persona, she's, his, it's. ¿Listo? Yo que sé,
esa S no es is, sino has. ¿Listo? So that's the idea. Okay, that's the idea. Esa es la idea para hacerlo muy conciso, pero como les digo, el material en el multimedia tiene unas 37 páginas de explicación. So, we are going to use the present perfect with these three particles, okay, which are adverbs. Vamos a usar el presente perfecto con estas tres partículas, ¿cierto? Yet, just, and already. ¿Sí? Yet significa, digamos, ya, ¿sí? O también todavía, ya vamos a ver los ejemplos. Already es también ya, ¿sí? Y just, para este caso, es como acabo de. Ya vamos a ver los ejemplos. ¿Cómo uso yet? O yet, perdón, no yet, yet. Negative sentences and interrogative sentences. Entonces, yet solo se puede utilizar para oraciones negativas o preguntas, ¿cierto? Ejemplo, example, aquí. I haven't, ¿cierto? Es la negación. I have not, I haven't sent my activities yet. ¿Ok? No he enviado mis actividades todavía. En ese caso, yet. Primero, entonces, negativo. Have not. Listo, entonces, oraciones negativas. Sent my activities yet. Yet se pone al final de la oración. Listo. Al final de la oración siempre. Interrogativa. Has she called you yet? Has she called you yet? No te ha llamado, ¿sí? O todavía no te ha llamado, sería como la traducción, o decir, ya te llamó, perdón, sería la traducción. Ya te llamó. Has she called you yet? Ya te llamó. Listo. Yet al final, que ese es un ejemplo. Just solo con positive sentences. ¿Dónde va just? En la mitad. Listo. Entre el verbo auxiliar have o has y el participio. Listo. Entonces, just en la mitad. Ejemplo. He has just spoken. Spoken es del verbo speak, hablar, ¿cierto? Entonces el presente, speak, pasado, spoke, participio, spoken, con una N. He has just spoken with the principal. Acaba de hablar con el rector, the principal, ¿ok? Él acaba de hablar, he has just spoken with the principal. Otro ejemplo aquí, con contracción, I've just eaten. Acabo de comer. Listo. I've just eaten. Muy bien. Very good. And finally we have already. Y también already es lo mismo que yet, ¿sí? Para decir ya, pero solo se usa con oraciones positivas y en el sentido de cuando queremos expresar algo que pasó antes de lo esperado. Listo. Por ejemplo, usted invita a una chica a cenar o a comer algo o a tomar algo y dice, le va a pagar al camarero y el camarero le dice, she has already paid the bill. Ella ya pagó. Listo. She has already paid. ¿Sí? Que sería un milagro. No, me estoy molestando. Entonces, she has already paid. Already va en la mitad. She has already paid the bill. ¿Sí? Ya pagó la cuenta. So that's the idea. Entonces, esta es la idea resumida. Como les digo, deben estudiar el material de estudio, ¿cierto? Y hacer las prácticas correspondientes. Otro tema del que habla el material es el siguiente. Have you ever?
Listo. Have you ever es una pregunta que se usa para decir, ¿alguna vez ha hecho esto? Listo. Have you ever. ¿Sí? Entonces, have you ever más el participio del verbo. Example. Have you ever been to Australia? ¿Sí? Been es el participio del verbo to be, ¿cierto? Have you ever been to Australia? Y note que no se dice in Australia, sino to Australia. ¿Alguna vez has estado en Australia? Have you ever been to Australia? ¿Sí? Have you ever been to? No in. Have you ever been to Australia? Muy bien. Have you? Has she? Ella. Has she ever eaten? ¿Alguna vez ella ha comido? Eaten es el participio de eat. Pues el verbo eat, el pasado ate y el participio eaten. Has she ever eaten celery? ¿Alguna vez ella ha comido apio? ¿Sí? Entonces ahí está, alguna vez. Have you ever? Para responder esa pregunta y decir que nunca lo he hecho, pues lo que utilizo es I have never. ¿Listo? Yo nunca. ¿Sí? Entonces, I have never been to Australia. ¿Cierto? No, I have never been to Australia. Nunca he ido a Australia. Y la otra, she's never eaten celery. Ella nunca ha comido apio. Okay? So basically, it's that. Muy bien, eso en cuanto a lo del presente perfecto. As I said before, there are plenty of topics for this activity 4. Como dije antes, hay muchos temas para esta actividad 4. Venimos entonces a terminar con algo importante que se llaman pronombres indefinidos, ¿cierto? Indefinidos es porque no se sabe qué o quién, ¿cierto? Pues eso es indefinido. Entonces vamos a empezar con anything, ¿cierto? Todo lo que tenga any, anything, anybody, anywhere, ¿sí? Anything es, en este caso, ninguna cosa, anybody, nadie, anywhere, ningún lugar, ¿cierto? Entonces, anything. ¿Cuál es la clave aquí? Quiero explicar algo muy importante. Anything is the same as nothing. Anything y nothing son lo mismo, significan lo mismo, pero se usan diferente. Si yo voy a usar anything, ¿sí? Es porque tengo un auxiliar en forma negativa. Ejemplo, didn't, que es del pasado, ¿cierto? Didn't. Si tengo didn't, uso anything. Si tengo didn't, uso anybody. Si tengo didn't, uso anywhere. O cualquier otro auxiliar en cualquier tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, I didn't say anything. No dije nada, no dije ninguna cosa. I didn't say anything. ¿Sí? Ya vamos a hacer la comparación. Anybody, o sea, todo con any es porque tengo el auxiliar negativo. ¿Listo? Entonces, she didn't eat with anybody. No comió con nadie. ¿Listo? Entonces aquí está, auxiliar negativo, any. Anywhere. We didn't go anywhere. Auxiliar negativo, any. ¿Listo? Versus. Contra. Entonces, anybody sería lo mismo que nobody or no one. ¿Sí? Que es lo mismo que nobody. Nobody or no one. Anywhere sería lo mismo que decir nowhere. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Los usos. Entonces miren por ejemplo aquí. Con anything necesito el auxiliar negativo, ¿cierto? I didn't say anything. Y con nothing simplemente el verbo positivo I said. Dije I said nothing.
más la partícula. No dije nada. I said nothing. No puedo poner I didn't say nothing. Eso sería un error. Listo. Pues positivas. I said nothing. Aquí. She didn't eat with anybody. Aquí lo hice en presente para mostrarles que se puede combinar. She eats. Ella come con nadie. ¿Sí? Ella come sola. She eats with nobody. She eats with nobody. Come sola. ¿Sí? Aquí puedo poner she doesn't eat with anybody en el presente, pero aquí está en el pasado. She didn't eat with anybody. Listo. Entonces la idea es que estos de este lado, nobody, nobody, no one, se usan con oraciones positivas. Y el any, todo lo que tenga any, siempre necesita el auxiliar, sea del pasado, del presente perfecto, negativo. Entonces, we didn't go anywhere. Y otro ejemplo sería, we went, fuimos, eso es positivo, we went nowhere, fuimos a ninguna parte. O sea, no fuimos a ninguna parte. So, these words are the same, but the usage is different. Sí, las palabras son las mismas, pero el uso es diferente. So, I wanted to do this briefly. Okay, I wanted to do this briefly. Quise hacer esto brevemente for you to realize that there are many topics that need attention. Okay, entonces quise hacer esto para que ustedes se den cuenta, for you to realize that there are many topics, que hay muchos temas que necesitan su atención. Esos temas son largos, ¿sí? Hay que practicar, ¿sí? Entonces les aconsejo por favor estudiar y practicar con los ejemplos. For this session I wanted to show you a practical way of addressing them, abordar estos temas, ¿cierto? Entonces espero que esta pequeña explicación sea de su ayuda. Okay, if you have any question, please let me know. Have a nice day. See you then.